En este tiempo de Cuaresma, les invito a reflexionar esta palabra que hemos escuchado y que nos invita a reflexionar sobre la verdad de nuestra fe y también así sobre nuestra sinceridad del corazón frente a un Dios que tanto nos ama. Nos invita así desde el Evangelio, desde la palabra de Dios, a alejarnos de las hipocresías y acercarnos a un Dios que conoce el corazón de cada uno. Si uno mira un poco, no hoy así desde la palabra, nos está invitando a reflexionar el profeta Isaías. ¿Qué es la fe? ¿Y cuál es el aporte que la fe puede hacer en nuestras vidas? ¿Cuál debe ser el verdadero aporte que la fe hace en la vida? Y a partir de ahí, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la fe, nos surgen unas cuantas preguntas. Una de las preguntas es: ¿en quién creo? ¿Cuál es el contenido de la fe? Si realmente creo, ¿qué diferencia hace en mi vida creer en alguien? En nuestro caso, obviamente no es cierto que creemos en la persona de Cristo. Si realmente hace algún cambio creer en la persona de Cristo, estoy seguro que sí. Si no, no estaríamos aquí con este calor, ¿no? Este calor que hace porque creemos que Cristo puede cambiar tantas situaciones que humanamente no podemos cambiar. Creemos en la salvación de Cristo, creemos que Cristo está presente y cuando Él está presente, Él obra. No con nuestra lógica, sino según la medida y la lógica de Dios. A veces ni nos imaginamos. Antes de entrar a la misa, ¿no? 2, 3 personas me contaban unos lindos testimonios. Decía que ni se imaginó cómo Dios obró durante las vacaciones, que hoy están aquí contentos, alegres para agradecerle a Dios. Qué bueno que es Dios. Cuando uno cree y cuando uno entrega la vida desde esta sencillez de la fe, no con esta razón que muchas veces solo nos quita el sueño. A veces pensamos, calculamos y hacemos tantos cálculos que solamente nos quita el sueño de la noche, y Dios obra más allá de nuestros cálculos. Y también cuando hablamos de la fe, hoy por hoy vivimos una sociedad donde se vive descreimiento. Uno no cree en nadie. ¿Alguien cree en el gobierno? Difícilmente, ¿no? ¿En el sistema económico? Tampoco. ¿En el vecino? Y la persona que está al lado de ustedes todos los días. Algunos sí, otros no saben, ¿no? Fíjense, estamos en un mundo donde uno no sabe en quién creer. Uno se pone a dudar tantas cosas. Muchas veces, aún el más cercano de cada uno es motivo de desconfianza. Ustedes saben que me acuerdo, no lo tenía pensado decir, decía el padre espiritual en el noviciado, nos decía: tengan una sana desconfianza de ustedes mismos. No, a veces la persona que uno tiene que tener un poco de bastante desconfianza es sobre uno mismo. Uno dice: yo creo, yo puedo y yo soy así. Sabemos, ¿no? Y por ahí un poco en este mundo donde vivimos tanta desconfianza, aún en el seno de la familia, y esta desconfianza muchas veces lo que nos hace es nos quita las seguridades. Uno empieza, de repente andaba bien derechito, las cosas estaban claras, y cuando empieza la desconfianza, empieza a mover el piso. De repente, no sé, en la familia empiezo a dudar. O tal vez cuando tengo una desconfianza sobre la propia enfermedad, mañana tengo que ir a un estudio, tengo que analizar para ver qué me pasa.
y empieza tantas inseguridades, porque no estamos seguros de nuestra propia fe. Si creemos en un Dios que nos sostiene, no hay por qué temer de estos estudios médicos. No hay motivo de tanta duda ni tanta sospecha. Sepan que Dios es un Dios que nos ama y acomoda las cosas de la mejor manera. A veces, esto lo repito tantas veces, y aunque nos cuesta creer, sepan ustedes que Dios acomoda las cosas, que tratemos de preocupar menos y ocuparnos de las cosas que Dios nos va indicando. Y en este sentido, en el fondo, cuando hay una falta de fe en Dios, empezamos a vivir las inseguridades y las incertidumbres. Y también en este sentido, cuando esta incertidumbre, esta desconfianza, esta inseguridad permanece en el tiempo, esto llamamos la tristeza, la angustia, la depresión y un montón de enfermedades, porque de alguna manera lo que uno piensa, lo que uno siente, también se manifiesta en el cuerpo. Lo que decimos así vulgarmente, ¿no? Algún momento el cuerpo te pasa la factura de la desconfianza y falta de una fe ordenada. Y muchas veces cuando ordena esta parte interior, estas enfermedades desaparecen. Un momento para otro, cuando centramos nuestra vida en Dios, muchas otras cosas empiezan a acomodar en la vida. Por eso sí, en este sentido, hoy el primer mensaje de la palabra de Dios en este tiempo de Cuaresma es confiar en este Dios de la misericordia, el que ordena las cosas. Y en este sentido también dice la palabra de Dios, nos invita a un cambio de actitud. Si yo creo en Dios, no puedo ser la misma persona. Nos dice en la palabra el profeta Isaías, un cambio de actitud que nos invita a escuchar la voz de Dios. Nos dice, ¿qué es lo que Dios me está diciendo hoy? Escuchar la voz de Dios en lo que veo, en lo que siento, en lo que vivo todos los días de mi vida. Y en este sentido, la verdadera experiencia de Dios es la escucha de Dios en cada momento de la vida. Yo estoy seguro, si uno dice, hoy voy a trabajar y yo no sé cómo voy a enfrentar a mis colegas, escuchen qué es lo que Dios me está diciendo hoy para mis compañeros de trabajo. Antes de despertarse, pregúntele a Dios, ¿cómo voy a enfrentar a mi familia? ¿Cuál es tu voz para mis hermanos? ¿Cuál es la voz de Dios para la pareja? ¿Cuál es la voz de Dios para mis alumnos? ¿Cuál es la voz de Dios para mi hermano y mi vecino? Yo creo que así la escucha de la voz de Dios nos invita a realmente ser reflejo de la voz de Dios en nuestra familia. Y en este sentido el Espíritu sopla cuando uno abre el corazón a la escucha de Dios. Dios nos habla. Dios nos habla, Dios nos responde y Dios tiene una respuesta a cada uno de nosotros. Nos ayuda a superar los esquemas que capaz nos esclaviza, esquemas mentales. A veces lo que decimos, tenemos tanto prejuicio, decimos fulano es así, tal cosa es así, no me voy a cambiar. Hoy, desde la fe en este tiempo de Cuaresma, nos invita a que nos desestructuremos, dejemos que Dios nos hable. El profeta lo insiste mucho, escuchen la voz de Dios. ¿Y cuál es la voz de Dios que hoy nos anuncia el profeta? Nos dice, lávense, peguen una buena ducha. No esta ducha exterior que nos refrescaría un poco, sino una buena ducha interior. Hay cosas que están manchadas en el corazón, los pecados,
los males, dice, lávense, purifíquense, apártense del mal. Si está diciendo y si estoy pensando de hacer daño, de cómo hacer venganza, cómo le hago doler un poco más el otro, apártense del mal. Empieza a bendecir, dice, cesen a hacer el mal, aprendan a hacer el bien. El primer cambio que nos propone, un cambio rotundo de nuestra actitud, al que nos hace bien y al que nos hace mal. Empezar a bendecir, limpieza de las motivaciones, del por qué hago las cosas. Muchas veces el desánimo y las angustias vienen por la falta de una buena motivación. Hago esto para que me den esto. Siempre somos un poco comerciantes, ¿no? Queremos también canjear con Dios. Voy a rezar para que Diosito me dé algo. Si no veo lo que me da, me enojo con Dios y no vuelvo más. ¿No es cierto? Y en este sentido, hoy nos está invitando, replanteemos las motivaciones interiores, las intenciones del corazón, frente a cada acto, frente a cada pensamiento. ¿Por qué estoy haciendo lo que hago? Por eso nos dice la palabra, aléjense de las hipocresías. Por eso dice, no los sigan a los fariseos, a los saduceos, aquellos que quieren, aquellos que demuestran, aquellos que aparentan. Solamente los escuchen, pero no sigan lo que están haciendo. Nos está invitando, este fariseo no está lejos de nosotros, está dentro de cada uno. Sinceridad del corazón. Y en este sentido nos está diciendo, aprendan a hacer el bien, revisar el objetivo de nuestra vida. Y en este sentido, ojalá que el lema de nuestra vida, el ayuno de este Cuaresma, sea hacer el bien. Cada mañana que me levanto, yo lo suelo decir muchas veces, al final de nuestra vida, el último día en el juicio final, Dios nunca va a estar contando con una calculadora, preguntando cuántos pecados. Bueno, 10 veces mentiras, no, 50 veces. Le va a preguntar, estoy seguro, cuándo de bien hiciste, cuándo amaste, cuándo entregaste tu vida, cuándo de bien hiciste a través de tu vida. Esto sí, en este Cuaresma, y que Dios siempre nos pregunte el ayuno de hacer realmente, dejar de hacer el mal y hacer el bien. No lo digo yo, sino dice el mismo profeta Isaías. Dice lo que está diciendo el profeta: busquen el derecho, socorran al oprimido, hagan justicia al enfermo, defiendan a la viuda. Hacer el bien no solamente para mí, para que yo me sienta bien, sino que miren un poco más allá. Este amor y la caridad traspase los muros y las puertas de mi casa, sino ir un poco más allá, tener un ojo para el hermano, especialmente aquel que sufre, aquel que necesita, pensar también en la otra persona. Y en este sentido nos está invitando a un amor que se manifieste en obras. Un amor que no solamente quede en palabras, sino un amor y un sacrificio, un ayuno que se note en obras concretas. Todo esto implica nuestra fe. Y también nos está diciendo que acepten la conversión hacia el bien. Y dice el profeta, si ustedes aceptan este cambio de hacer el bien, ¿qué es lo que Dios nos da como cambio? Dios hará todo el resto. Si hacemos el bien, Dios va a hacer todo lo que nos falta, que podemos estar tranquilos y podemos estar despreocupados de tantas preocupaciones. Hagan el bien, Dios hará el resto. Y yo creo que en este sentido es muy bueno replantear en nuestra vida. Hagan una buena revisión de esta mañana y que nos preguntemos, ¿cuándo bien hice?
cuándo bien dejé de hacer, cuántas veces cuando pude dar una linda palabra, mordí los dientes, di estas palabras hirientes, y cuántas veces que pude dar una mano, no lo di, cuántas veces que pude compartir, no lo compartí. Y en este sentido nos está diciendo, si hacemos que sea posible esta conversión hacia el bien, Dios hará el resto. Dios nos bendecirá sin medidas. Dios se ocupará de muchas enfermedades. Dios nos bendecirá con abundancia y que dice, serán felices, porque serán bendecidos, porque Dios se ocupa de ustedes. Y en este sentido nos está pidiendo cada vez más en este tiempo de Cuaresma, confiemos en este Dios que nos ama y que hagamos posible una conversión en esta verdadera fe. Y en este sentido, cuando nosotros hacemos esta conversión hacia Dios, el único ejemplo de seguir es el mismo Jesús, a nadie más. Dice, Él es el único doctor, el que nos pueda sanar y que nos pueda salvar, el único Padre, el único Maestro, el culmen de todo lo que nosotros podamos imaginar. Nos pide en la fe que centremos nuestra mirada en Cristo. Él tiene la palabra justa para cada uno, más adecuada que cualquiera de nosotros podemos dar. Él tiene la palabra justa, Él tiene el medicamento justo, Él tiene la enseñanza justa para cada uno. Por eso nos pide, escuchen a Cristo, síganlo, y que sepamos decir, el que se humilla será elevado y el que se eleva será humillado. Sepamos mirarlo a Cristo y decir, todo lo que tenemos, todo lo que somos, se lo debemos a Él, porque Él es nuestro Dios, en Él confiamos y Él es el que nos bendice. Esta es la experiencia del cristiano, es la experiencia del bautizado. Estamos aquí porque confiamos en Él. Y hoy, en este primer día así del año que nos encontramos, también vamos a entregarle a Él tantas preocupaciones que capaz tenemos. Seguro que cada uno vino para pedir algo especial. Pídanle hoy a Él con fe, sabiendo que Él es el que nos ha bendecido y también hoy Él es el que se va a ocupar de esta preocupación.